No, la palabra es poderosa, la palabra es Jesucristo. Si usted deja entrar a Jesucristo a su hogar, Él va a hacer grandes maravillas y prodigios con usted y con todos los de su casa. Cree en el Señor Jesucristo y sea salvo tú y tu casa. ¿Tiene a algún hijo por ahí, a un familiar ahí que vive en su casa o que necesita llegar a la casa de Dios pero no quiere? Abramos nuestros hogares para que sea el estudio ahí, la palabra de Dios se da ahí, para que la reciban y coman juntamente con nosotros, hermanos, para que puedan ellos también recibir esas bendiciones que Dios nos da cuando Él entra a nuestras vidas, a nuestros hogares, ¿verdad? También el miércoles los varones también tienen por teléfono, tienen oración, hermanos, a las 7:30. Varones, únanse para que puedan crecer, para que Dios los siga usando y pueda derramar de sus bendiciones en sus hogares, como cabezas de los hogares, hermanos, y en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si usted se levanta, varón, y comienza a orar, todos los demás de ahí, su familia, van a comenzar a recibir, porque Dios bendice al varón que busca, porque Él le gusta que se ordene la casa bajo la autoridad de Dios. Y bajo la autoridad de Dios, la palabra de Dios dice que el Padre es la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza de quién? De los hombres, hermanos, de los hombres, y ahí va todo, ahí está Cristo. Entra en el varón, Cristo ahí está ordenando cada cosa y usted va a comenzar a ver todo cayendo en su lugar. Varón, si sus hijos no quieren, póngase a buscar de Dios, acérquese a Dios, meta a Dios a su casa y comience a dejar que Dios se mueva ahí en la casa y comience Dios a hacer los milagros que Él va a hacer en las vidas de nuestros hijos y de nuestros familiares, porque el que llegue ahí y vea la diferencia, ve qué está pasando aquí, en mi hogar es terrible, puros pleitos, puras griterías, todo lo que pasa cuando es contrario, cuando Cristo no está, hermanos. Les recomiendo las oraciones, los varones, júntense, únense, oren juntamente con el pastor para que puedan llevar a cabo el trabajo de Dios, ¿verdad? Que Dios encargó. El viernes tenemos servicio de oración y de enseñanza, hermanos. El día de oración, tanto que necesitamos la oración, nadie viene. Y si ven poquitos, pues nadie va. ¿Y usted? ¿Usted qué? La necesitada soy yo, el necesitado es usted, individual es esto. Esto no es de que si mi esposo, mi esposa, no, mi necesidad está grande delante de Dios personal. Y si empieza por uno de ustedes, usted va a llevar también ese fruto, eso que lleva, lo va a llevar a su casa. ¿Qué mete a su casa? ¿Verdad? No les voy a aplicar todavía, pero yo digo, hermanos, esforcémonos para servir al Señor como Él merece, ¿verdad? Y la oración, como dice, orar sin cesar. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de oración? ¿O nadie tiene necesidad de orar? Todos tenemos, hermanos, yo lo sé. También el domingo, como hoy, tenemos servicio general a las 4 p.m. Véngase, hermanos, porque yo siempre les digo a los hermanos, aquí a la casa del Señor, el Señor envía bendición y ¿qué? Vida eterna. ¿Qué dice, hermana? Vida eterna. ¿Usted no quiere vida eterna, hermano? Usted entra a la vida eterna. ¿Por qué? Se une con los hermanos, deja que Dios se mueva donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Él está aquí. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad, liberta su vida, hermano. Lo hemos visto varias veces. Cuando oramos aquí en unidad, no importa el tamaño, se prende el fuego del Espíritu Santo y comienza a moverse y a hablar a nuestras vidas para que pueda Él poder entrar y guiarnos, ¿verdad? Y es lo que tenemos para la semana y después les avisamos de las vigilias y eso que tenemos también preparadas para, yo creo, para este mes de mayo, ¿verdad? Y en estos momentos, hermanos, vamos a pasar a lo siguiente y le voy a pedir, mientras estoy haciendo esto, si el hermano Ungier y si otro varón, por favor le ayuda al hermano Ungier porque va a traer una mesa aquí
en estos momentos para que vaya pasando. Y vamos en estos momentos, mientras ellos hacen eso, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a llevar a cabo la palabra de Dios, ¿verdad? El alimento espiritual que se necesita, porque no nos podemos ir sin comer, ¿verdad? Y antes que se me pase, también va a haber a refrigerio después del servicio. No se vayan, hermanos, quédense para que se gocen juntamente con nosotros y podamos platicar un rato y seguir gozándonos, ¿verdad? Porque lo de Dios es gozo, aleluya. Las pláticas y la comida, ¿verdad? Gloria a Dios. Ponen las sillas, hermanos. Y el pastor, si cuando son con las 6:15, me avisa. Aquí. En estos momentos gloria a Dios, gloria a Dios. A ver quién se porta mal, quien se porte mal lo voy a sentar aquí, hermanos, para poderlo ver de cerca. No se crean nada, estoy jugando. Vamos a orar en este momento porque vamos a pasar a la palabra de Dios, al alimento espiritual que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde, ¿verdad? Vamos a orar ahí juntamente, ¿verdad? Para poder empezar. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Padre. Tú eres nuestro Dios y tú quieres hablarnos, Señor, a tu pueblo, Señor, porque tú quieres alimentar nuestras almas con algo nuevo de tu Espíritu Santo, porque tu palabra es guiada por tu Espíritu Santo y es para redarguir y instruir nuestras vidas, Señor. En estos momentos invito que tu Espíritu Santo sea que hable lo que tiene que hablar, porque el Espíritu Santo conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y si tú nos has traído es para llenarnos de ti, para hablarnos, para poder aconsejarnos, para poder recordarnos lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. En estos momentos, Señor, que tu palabra, Señor, que sea dada, entre y permanezca para dar fruto y fruto en abundancia en cada uno de los que lo oyen, Señor, porque por oír es que crece la fe, para que esa fe sea, Señor, alimentada, Señor, en esta tarde y pueda dar fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amén. Pueden tomar asientos, hermano, asientos en estos momentos. Yo sí tengo calorcito, como no prendieron los abanicos, sí se siente más calorcito acá arriba. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, ¿verdad? Todopoderoso. Me siento un poquito rara porque sí me está tapando esto. Para los hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok. En estos momentos vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Romanos 8:37. Romanos 8:37. La mayoría del tiempo mi esposo lo pone arriba, pero hoy no puede por su manita, por su manita que la trae. 8:37 de Romanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, todos saben español aquí, ¿verdad, jóvenes? Todos saben español, ¿verdad? Ok. Entonces le entendemos. Ok. Entonces, aquí dice la palabra una vez más. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra, ¿verdad?
Siempre que me toca es un privilegio traer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Y ahí está el Espíritu Santo y nos habla a nosotros primeramente, ¿verdad? Primeramente a nosotros, por eso es un privilegio para poder estudiarla. Primero como yo, me habla a mí, me da mi parte, ¿verdad? Y después puedo compartir con ustedes lo demás. Siempre digo, me apunto los 9 dedos para acá, porque yo quiero la bendición de Dios. Y sí les doy uno para allá, ¿verdad? Apuntando también para allá, porque a todos nos cabe el saco cuando habla la palabra de Dios, ¿verdad? De una manera u otra. Yo le pedí al Señor y le pido por el Espíritu Santo, dame tu palabra, ¿qué quieres que yo traiga para que me hables a mí y hables a tu pueblo? No como me habla a mí, tal vez le va a hablar a ustedes, pero le pido que nos hable, ¿verdad? Y entonces pide al Señor, Espíritu Santo, dame que voy a hablar de esto, que voy a hablar de esto. Y entonces viene a mi boca, aleluya, gloria al Espíritu Santo, que me dice, you need to overcome. Me dio en inglés y en español, ¿verdad? You need to overcome in order to be an overcomer. Do you understand that, youth? Do you understand that? Ocupas vencer para ser un vencedor. ¿Cómo vas a ser un vencedor si no has vencido? ¿Cómo vas a ser un vencedor? ¿Cómo te van a llamar un vencedor si no has vencido todavía, verdad? Y puse, pues, ¿qué es overcomer, verdad? Para que explicárselos a ustedes un poco más. Y dice que it's a person who overcomes something, one who succeeds in dealing with a gaining control of some problem or difficulty. Dice, el vencedor, dice, que vence o gana en algo, que queda por delante o encima de los demás, en lucha o en una competencia. Entonces es un ganador, ¿verdad? Pero para ganar tiene que hacer algo, ¿verdad? Para ser vencedor tiene que hacer algo, si no, ¿de qué le van a llamar vencedor a alguien, verdad? Entonces, aquí vemos que los hijos de Dios, hermanos, los hijos de Dios somos vencedores. Hemos vencido al enemigo, hermanos. Y dice la persona, ¿cómo? Sí, porque Cristo lo venció, nosotros también los vencimos. Y está debajo de nuestros pies, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo les leí solamente la partecita de donde dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a los romanos, ¿verdad? Les estaba explicando qué era lo que Dios nos había librado. Les estaba explicando, comenzó una explicación para que entendieran qué es vencer, en qué situación estaban para que ellos pudieran vencer. Les explicó enseñando, porque tenemos que saber cómo nosotros podemos vencer. ¿Cómo? Podemos decir, ¿cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a vencer lo que tú estás pasando? ¿Cómo vas a vencer cuando tú vas a correr una carrera? ¿Cómo? Tienes que saber cómo, si no, ¿cómo la vas a ganar? No vas a correr ahí al aire, como dándole al aire, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero yo le estaba diciendo a los romanos, ¿verdad? En Romanos, ahí el mismo de Romanos, ahí en 8:2, le dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que entender qué es lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en nuestras vidas, para saber qué tenemos que hacer para poder vencer. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué es las instrucciones que nos dio? ¿Verdad? Entonces dice aquí que Él nos libertó. ¿De qué? Del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cree que Cristo nos libertó del pecado, de la muerte? Bueno, entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es creerlo. Tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, dice, como nosotros ya hemos vencido al enemigo, pero si usted lo deja
que Él tome control de su vida, vuelve a tomar control de su vida, déjelo. Y Él vuelve a tomar control de su vida. Entonces es necesario que podamos saber cómo es que el enemigo no va a tomar control de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer que no tome control de nuestra vida? Si usted ya sabe que Dios lo libertó del pecado y de la muerte, entonces, ¿qué estamos haciendo cuando desobedecemos a Dios y andamos en pecado? ¿Qué estamos haciendo cuando nos apartamos de Dios y enseñamos otra cosa de lo que decimos, verdad? Yo no estoy diciendo que ustedes están pecando, pero es lo que en Romanos el apóstol Pablo le estaba hablando a ellos y les estaba dejando saber muchas cosas. No pueden vivir en la carne, porque lo de la carne es para muerte otra vez, es para el pecado otra vez. Les decía al apóstol Pablo para que vivieran en el Espíritu de Dios, no en el espíritu otra vez de lo antepasado, del enemigo, de obras muertas, sino ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran vencer todos los obstáculos que les vinieran. Entonces les estaba diciendo, el apóstol Pablo, si leemos aquí, ¿verdad? Nos está diciendo, ya fueron libres del pecado de la muerte. Ya no estén viviendo en la carne, estén viviendo en el Espíritu. Y el apóstol Pablo mismo dice, cuando dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si seguimos leyendo ese capítulo, ¿verdad? De allí dice que Él, dice la palabra en el 34 del 8, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces les está diciendo, les está aconsejando, ya fueron libres. Entonces dice él, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Él dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este apóstol Pablo aquí está hablando esto porque él ya había pasado por todo esto. Varias veces casi lo mataron, lo tiraron ahí como muerto. Pensaban que estaba muerto y tal vez sí estaba muerto, porque habla de cosas después de que vio y que al no sé cuántos cielos subió, ¿verdad? Entonces sabemos de que él pasó por todas estas cosas para poder enseñar a los romanos, ¿verdad? De que lo que a él lo permanecía, lo hacía permanecer en las cosas de Dios, es que creía que Dios lo libertó, lo hizo libre. Entonces la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:7, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuimos llamados, hermanos, y la libertad nos sirve para andar libres de toda acusación del pecado, libres para poder trabajar en las cosas del Señor, para poder ser vencedores, to become overcomers. We need to know the Word of God. How many of you read the Word of God? Don't raise your hand. ¿Cuántos leímos la Biblia? Vamos a suponer en esta semana, ¿cuántos han leído la Biblia? No levante su mano, es para que meditemos. Hemos leído la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer para ser vencedores? ¿Cómo vamos a vencer si no sabemos qué hacer? Entonces, la palabra de Dios nos revela lo de Dios. ¿No dice ahí la palabra de Dios que nos revela el misterio de Jesucristo? ¿De quién es Jesucristo? De que vino en carne, vino como hombre, murió por nosotros. Pero podemos saber eso como historia, hermanos, pero si no lo entendemos espiritualmente por el Espíritu, porque no andamos en las cosas del Espíritu, sino que leemos la Biblia ahí de pasada, entonces
¿cómo la vamos a entender? Entonces necesitamos que saber y entender que cuando leemos la palabra de Dios, que es real y verdadera. Si no, no, vamos a tener circunstancias que nos van a querer parar para no poder vencer lo que Dios nos trajo para vencer, ¿verdad? Entonces, no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber qué hacer porque no conocemos lo que Dios nos dice que hagamos. Porque para el que es cristiano, hermano, para aquel que ha aceptado a Jesucristo y aún al que no, las respuestas todos están en la palabra de Dios. Y dice, pero ¿cómo? Si hay cosas bien difíciles. La palabra de Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se te revela la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y ya no nomás es una letra que dice que tú eres vencedor. Y con eso, it's not just letters there. It is the Spirit of God that dwells in this word. Y a veces no lo entendemos, que es el Espíritu de Dios que está en esta palabra, que cuando la leemos sale el Espíritu de Dios y nos llena nuestras mentes, porque Él es Espíritu, puede entrar por los ojos, puede entrar por los oídos, puede entrar por donde sea a nuestras vidas. Como yo siempre les digo, traten de leer una clase de libro que es del enemigo. Y ahí se queda y comienza a obrar ahí donde usted lo deja o donde usted lo mete en su vida. Comienza a obrar, por eso vemos a jóvenes o a personas raras, porque andan leyendo cosas que no son de Dios. Entonces el enemigo no vino a ser su amigo, no vino a hacer bien para ustedes. Él vino a matarnos, a destruirnos, a lo que no le pertenece. Él vino a robar. ¿Ok? Entonces, si usted quiere evitar eso, entonces necesitamos que lea la palabra. Son instrucciones que el apóstol Pablo les decía para que ellos supieran. Les estaba dando palabra de Dios a través del Espíritu Santo para que ellos supieran. Oiga, ustedes ya son libres. Tienen que creerlo para que cuando les llegue la situación dura, el problema duro o la circunstancia que estén pasando, hermanos, ustedes puedan sobrevenirlo. De otra manera no van a saber cómo sobrevenirlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tienes que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Alguien que sabe que quién es la verdad. Cristo es la verdad, ¿verdad? Cristo es la verdad. Y todavía está su Espíritu Santo que nos guía a Él, a toda verdad y a toda justicia. Nos redaguye de pecado, nos habla a lo más profundo de nuestra alma para que nos volvamos a Él, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres más esclavo. Óiganme, hermanos. Ya no eres más esclavo. Tú no eres esclavo del pecado ni de la muerte. Tú no eres esclavo del enemigo, porque el enemigo esclaviza. Y esclaviza hasta lo más peor. La persona empieza a salirse de Dios y se ve bien, normal. Comienza normal y poco a poco está agarrando cosas de la tierra que el enemigo le pone y los vuelves a ver. Yo miré un joven y se supone pues iba a la iglesia y todo y ya al tiempo lo volví, se miraba bien, pero se miraba que ya que trabajó ya comenzaba a descuidarlo de Dios, ya no leía la palabra, ya no iba a los servicios y de repente miro al joven totalmente diferente. Ya lo miré de una manera que dije, anda mal, este joven se ha descuidado. Buen joven, ¿verdad? Instruido en el camino de Dios, pero se va apartando porque no se alimenta de la palabra. Otra cosa, hermanos, no comienza, si usted quiere vencer, y no tiene comunicación con Dios. Todos los días tenemos que tener comunicación con Dios. Cuando usted se levanta en la mañana, usted le entrega el día al Señor. Usted no sabe qué le va a pasar. O nomás le dice, gracias Señor porque me levanté y viví. Bye. No, hermanos, Él quiere tiempo para que usted tenga tiempo con Él platicando, hablando. ¿Sabe para qué?
para que ustedes, jóvenes, para que ustedes, adultos, comiencen a conocer la voz de Dios. Para que cuando Dios les hable, ustedes sepan que es Dios. De otra manera, no la van a poder distinguir y van a pensar que es la voz de Dios cuando es la voz del enemigo. Entonces, tenemos que aprender a oír la voz de Dios y decir, es Dios hablándome, es Dios hablándome, no vayas para allá, no hagas aquello, o ¿sabes qué? Ve para allá. Y de repente al apóstol Pablo varias veces Dios le tuvo que hablar. Le dice, voy a ir a tal ciudad, pero dice, pero Dios no me lo permitió. Pero él dijo, voy a ir. Pero nunca dijo en el nombre del Señor. Él decía, estoy sirviendo a Dios, voy a ir porque voy a ir. Ese día se levantó queriendo ir nomás, pero Dios le dijo, no vas a ir ahí. Vas a ir a otro lugar donde había una necesidad grande de una mujer que se salvó. Y era una mujer que Dios la usó también. Fíjese, no, él iba a ir a hablarle a alguien más y Dios le mostró que era un hombre el que tenía la necesidad ahí. Y ese hombre no se habló de él ya más. Se habló de una mujer que tenía la necesidad del alma. Tenía todo la mujer, pero el alma estaba vacía, ¿verdad? Entonces ahí fue donde Dios lo envió. Ahí no, lo envió a la necesidad, no donde él quería, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas. So, how do I become an overcomer? ¿Cómo puedo ser un vencedor? ¿Verdad? We need to believe the word. Ocupamos creer que lo que la palabra nos dice. Pero como les digo, si no la leemos, si no la meditamos, si no tenemos comunicación con Dios como debe de ser, entonces ¿cómo vamos a poder poner por obra lo de Dios para vencer? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poner por práctica lo que Dios nos habla si ni la palabra conocemos? ¿Verdad? Va uno creciendo en el Evangelio y te enseñan textos de la Biblia, todo eso. Pero si no los usas, si no los practicas, se te olvidan. Entonces es necesario volvernos a esa palabra, volvernos a saber que Dios tiene para nosotros, como a Pablo le estaba diciendo a los romanos, mira, Dios tiene esto bueno para ustedes, apártense de la carne, apártense, busquen lo del Espíritu, comiencen a buscar lo de Dios y van a recibir mayores bendiciones, porque si piensan ustedes que están bendecidos ahorita, pero si se acercan a Dios, todo eso viene por añadidura, hermanos. Conocer la voz es tremendo. Yo no sé si ustedes se recuerdan del niño Samuel. ¿Cuántos que han leído la Biblia se acuerdan de Samuel? ¿Quién era Samuel? ¿Verdad? ¿Saben quién era Samuel, verdad? Pues él era niño. Ustedes lo saben, ¿verdad? Él era un niño. Y Dios, ya cuando llegó su tiempo, él fue dedicado totalmente para Dios bajo el sacerdote Elí, ¿verdad? Y el sacerdote Elí ya se había envejecido y había perdido aquello que era de Dios, perdió aquella santidad, aquel acercamiento, aquella voz que Dios le hablaba, ya no la oía, hasta se le habían cegado los ojos, ¿verdad? Ya en lo espiritual, y estaba lo de Dios apagado ahí, porque el sacerdote no arregló su vida, comenzó a dejar la palabra de Dios. Yo digo que sí, porque una persona que deja la palabra de Dios, de buscar lo de Dios y dejar de escudriñar lo del Espíritu de Dios en la palabra, va a perder lo de Dios, se va a ir enfriando. Porque el sacerdote era el sacerdote el que tenía que estar haciendo los sacrificios, ya lo hacía de nomás de costumbre. Pero ¿sabe qué? Dios dijo, no, este ya sacerdote ya se me salió, y sus hijos andan también mal, y es por culpa de él, porque no les arregló, ni los corrigió, ni les habló de mí. Ya como él andan los hijos también, haciendo toda clase de pecados en la casa de Dios, allá en los atrios. Fíjese, era para que se murieran. Pues entró Samuel, el niño Samuel, y Samuel todavía era un joven, dice que era un jovencito ya, y le habla, Dios le habla, Samuel. Dice, ay, ¿quién me está hablando aquí? De ser el sacerdote Elí. Ahí va el sacerdote Elí, bien dormido el sacerdote Elí también, y dice, ¿me hablaste, Elí? ¿Me habló sacerdote Elí? No, yo no te he hablado, dijo, vete a dormir. Ok, vete a dormir porque yo también estoy dormido ya. Ahí va.
Y otra vez, la segunda vez, Samuel. Y otra vez, ¿me hablaste, sacerdote Elí? No, yo no te hablé, hijo, vete a dormir. Ok. Y que llega la tercera vez, y le iba a hablar 4 o 5 veces si era necesario, porque Dios tenía propósito. Cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, nos va a hablar cuantas veces necesita, porque va a llevar a cabo el propósito en nuestras vidas. Le habla la tercera vez, Samuel, y ahí va otra vez con Elí. Ay, dice, yo no te hablé, pero ya entendió, es Dios. Se acordó cómo hablaba Dios, se le recordó la voz de Dios y lo reconoció Elí. Hasta 3 veces lo reconoció. No lo reconoció luego. Y Samuel, el muchachito, no conocía la voz de Dios. Todavía el sacerdote Elí, que tenía a un niño fresquecito ahí, no le enseñaba lo que tenía que enseñarle, lo estaba descuidando. Pero Dios dijo, no, a este es el que yo voy a preparar, porque a estos los voy a sacar, porque no están ahí más que haciendo pecado, contaminando mi casa, contaminando mis cosas. Entonces dijo, a este sí lo voy a levantar, está fresco. Y a él le gusta primicia, y era una primicia que se le había dado a él y la usó. Y fue que entonces Samuel fue creciendo y creciendo hasta que fue ¿el qué? Un profeta. Y se oyó muchas buenas cosas del profeta, obediente el profeta Samuel. Creció obediente, oyendo la voz de Dios constantemente, cerca de Dios constantemente, y obedecía hasta lo más el punto que hubiera ahí, ¿verdad? Punto, cama, lo que sea, él obedecía. Entonces, es necesario, es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a los romanos, para que no se durmieran, para que dijeran, tal vez estaban pasando por problemas grandes, unos obstáculos grandes, pero ahí no se va a parar la persona. Entonces, esos obstáculos sirven para que nosotros experimentemos y sepamos en dónde estamos en Dios. ¿En qué estamos? ¿Estamos sin fuerzas sin Dios? ¿O estamos fuertes con Dios y ya nos creemos que tenemos las fuerzas? ¿Verdad? Que yo creo que el sacerdote Elí se creyó y se durmió. Porque no es hasta que ya llegó a cierto nivel. No, nosotros procedemos hacia la meta. Y en estos momentos vamos a hacer una ilustración, ¿verdad? Y voy a leer antes de eso en 1 Corintios 9, 24 al 25, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis, dice el apóstol Pablo todavía, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que compite en todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Nosotros estamos en esta carrera para ganar algo grande, hermanos. Algo que no nos vamos a poder ni imaginar, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer una ilustración y yo le quería pedir a 2 jóvenes que sean muchachos y a 2 jóvenes muchachas que pasen allá aquí, o sea que estén más o menos de los mismos niveles, o quieren que apunte para llamarles. A ver, le voy a hablar al hermano Manuel. ¿Emanuel? ¿No está aquí? Come. Albert. Okay. If you want to come. And you could take one of the chairs right there. Y le voy a hablar, a ver, hermano, ¿a cuál de ustedes está como su tamaño de él? Al hermano. Ajá. And you could sit in front of him. Siéntate ahí enfrente de él. Y luego, a jóvenes, ¿quién quiere las muchachas aquí que están? A ver, ¿alguna? Una valiente, a ver, las que cantaron, a ver. A ver, Mónica, you look like you could come. O la muchachita, if she wants to come, entonces tengo que agarrar una de su nivel, verá. Okay, so you can sit down right there. You can sit right now. Y luego,
la otra muchacha que está aquí a un lado de la hermana Susana. ¿Quieres pasar a su hija? Si quiere pasar, pues se mira más como el nivel. Because you seem like the same size as her. For her, the strength. You might be a little bit bigger, but yeah, you can still work. Siéntese ahí, ¿ok? So, ahorita vamos a hacer una ilustración. Y vamos a hacer, ¿cuántos han hecho ustedes el arm wrestle? Have you arm wrestled before? Have you arm wrestled? Like playing around? Have you arm wrestled? Okay. So, vamos a jugar a las vencidas, ¿verdad? Y no se rían porque después voy a pasar a unos varones y a unas damas. Okay. So, do you know how to arm wrestle? You don't know how to arm wrestle. Teach them how to arm wrestle. Okay. So, pongan sus manos para hacer arm wrestle y vamos a ver quién gana. Pero háganlo de veras como lo que tienen de fuerza, ¿verdad? Háganlo de veras. A ver las niñas así. Okay. Once, I'm going to count to 3. Voy a contar a 3 y a los 3 comienzan, ¿ok? 1, 2, 3, go. Go, 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 go. Okay. Vemos aquí que hubo ganadores y hubo gente que no perdió, ¿verdad? Pero en la carrera esta, lo que yo les quiero decir, en esta carrera, no es de que ya perdiste si te vas a quedar así. Vas a poder hacer como dijo el apóstol Pablo, que lo que tenemos que hacer. Necesitaría que el que perdió levantara un poco de más pesas y de veras estuviera en una competencia. If you would have been in a real competition, the one that lost would need to get stronger. Para poder avanzar y que le toque después o la misma persona o alguien más o viceversa. Los que ganaron no te vas a quedar ahí. If you won, you're not going to stay there. In the things of God, you don't stay there. You continue on. Porque el otro que te va a llegar va a ser más fuerte, pero vas a saber qué hacer. Ya vas a saber qué hacer. Por eso la preparación, decía el apóstol Pablo, es muy necesario. Entonces, pueden tomar su asiento. Gracias. Thank you guys. Thank you. Ahora me hace falta unos 2 varones y 2 damas. 2 varones, a ver, hermanos, varones. El pastor no puede porque tiene la mano lastimadita. Si no, sí le llamara. A ver, hermano, varón, si quiere pasar, ¿quiere pasar? Pase. ¿Tú también, hermano? Te pone enfrente del varón. Varón. Y las damas, a ver, hermana Susana. ¿No tiene bien la manita? Ok. A ver, Yajaira, pasa, Yajaira. ¿No quieres pasar, Yajaira? ¿Por qué? ¿La hermana Mayra quisiera pasar? Sean valientes, hermana. A ver, hermana Yanira. Usted es valiente y usted, hermana Mónica. Yo sé que Mónica es valiente. Véngase, hermana Yajaira, hermana Mónica. Vamos a ver dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Cuando enfrentamos el reto, vamos a darnos cuenta en qué nivel estamos espiritualmente. Aquí yo solo se lo estoy enseñando porque el apóstol Pablo hablaba de una carrera, ¿ok? Y vamos a empezar a las 3, ¿verdad? Para cuando se hagan la mano, ¿verdad? Se llama las vencidas, jugar a las vencidas. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Ustedes pueden. Vamos. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso para los hermanos, porque fueron valientes también los jóvenes que pasaron, ¿verdad? Pueden pasar, hermanos, pueden pasar. Gracias por su participación, hermanos. Ya mero terminamos. Ay, no. Gloria a Dios. Cuando
tenemos el reto de que nos llega un problema, una situación, entonces nos damos cuenta en qué nivel estamos espiritualmente. Y a veces cuando nos llegan esas situaciones, nos hacen acercarnos a Dios, porque decimos, sí, no le hicimos, nos quedamos tambaleando, no sabiendo qué hacer con lo que vino. Y a veces te quiere empujar para atrás en lugar de avanzar. Y nosotros estamos aquí para avanzar hasta llegar a la meta de las promesas de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces necesitamos que darle hacia adelante y no para atrás. Dice la palabra de Dios. Vamos a seguir para ya estar terminando, wrapping this up, ¿ok? Vamos, dice voy a leer 2 de Timoteo 4, 7 al 8, porque ya lo había puesto, pero el más que quiero enfatizar es Apocalipsis 2, 7. Dice en Timoteo, 2 de Timoteo 4, 7 a 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. Tuvo que hacer algo. Peleó una batalla el apóstol Pablo. The apostle Paul had the good fight and he won it. That's what he's saying. ¿Verdad? He acabado la carrera. Ay, ya había acabado la carrera. He guardado la fe. Ese es el propósito, hermanos. Peleamos la batalla, hasta terminar la carrera, como ahorita se pusieron ahí, hicieron hasta que hubiera un ganador. No se paró así nomás, la hermana hasta se paró y dijo, yo voy a ganar, ¿verdad? Le hizo, pero hasta que terminó, ¿verdad? Y por eso dice, he guardado la fe. Eso es poder nosotros. El apóstol Pablo nos enseña lo que es un vencedor. The apostle Paul is teaching us what an overcomer is. That's what the apostle Paul is teaching us. He's giving us instructions as to his personal life. That was our instructions for us. He lived this life. So he was able to share his life with us so that we could learn. El apóstol Pablo nos enseñó con una vida vivida. A mí me gustan las historias reales, hermanos. ¿A cuánto les gustan las historias reales? Cuando van a hacer una película, a mí me gusta una historia real, ¿verdad? No que me hagan una historia así, me gustan las historias reales. Entonces, porque aprendes de ellas, ¿verdad? Pero cuidado con cuál historia miras, no es a mirar una historia rara, ¿verdad? Porque no te van a beneficiar, pero muchas de ellas aprendes porque son vividas. Y yo me gusta más algo vivido ni que algo que me digan una historia, ¿verdad? Y la palabra de Dios, todo esto fue vivido, ¿verdad? Es real, es verdadero, para que cuando la leamos, nos la comamos y podamos vivirla, que haga fruto, que nos comience a dar crecimiento, que nos comience a dar la vida que los alimentos dan a nuestra vida, pero la vida espiritual, al punto que se vea aquella fuerza, aquel poder en nuestra vida de Dios, como se miraba en el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tenemos oídos, hermano? Todos tenemos oídos, ¿verdad? Entonces, dice, al vencedor, esto lo dice Apocalipsis 2:7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjese, estar ahí, nos va a dar de comer Dios ahí, en ese árbol de la vida, para que sigamos teniendo vida y vida en abundancia, porque Dios no es Dios de muertos, no es Dios de incrédulos, ahí no va a entrar ningún incrédulo. Fíjese lo que dice. Los incrédulos no van a entrar, hermanos. Entonces tenemos que creer que lo que Dios nos dice es verdad, para que podamos andar en el caminar de Dios seguros, firmes,
sabiendo que los pasos que damos en Dios no son pasos nomás porque sí, y no es tiempo perdido, es el mejor tiempo que podemos tener en esta vida, sirviendo a Dios, pero sirviéndole real, no nomás porque ay, otra vez a la iglesia, con gozo, alegría. Si usted no tiene ese gozo, esa alegría de servir a Dios, hermano, es triste, porque Dios es un Dios real, de gozo. Canten música, dice, con esto, con este instrumento, con todo alegre, gozoso. Y nosotros estamos así. Y Dios dice, pues si mi gozo te di y mi paz te di, no como el mundo la da. ¿Verdad? Que cuando están ahí en el party, when they're in the world and at the parties, they're all happy right there. You get home, the depression comes back. The loneliness comes back. It's still there. It didn't leave. It's still there. Entonces, así en Dios, ¿verdad? Se dan en Dios, el party aquí toda la noche. Podemos estar en el año nuevo, cuando hemos estado aquí, toda la noche y nadie se quiere ir. Bien despiertos estamos alabando a Dios, sirviendo a Dios, comemos juntos y no necesitamos ningún vino de la tierra. El vino de Dios cae sobre nosotros, ese vino permanente, ese vino lleno de gozo, el que dijo Jesús. Ese vino pues se los hice a más para que tuvieran una probadita el día de las bodas, una probadita. Y mira cómo anda este hombre, el que todavía estaba sobrio allí, que lo pudo distinguir. El vino de Dios es gozo y paz en el Espíritu Santo, hermanos. Y yo no sé, cuando usted va como el rey David decía, ¿verdad? Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué gozo, ¿verdad? Y yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Usted llega así alegre o llega, ay, no, yo estoy bien? En los problemotas, no hemos entendido la palabra, no la hemos creído. Mentira que la hemos creído. Todavía nos falta. No quiere decir que por eso ya se va a sentir culpable, ya no le voy a dar adelante. No, con más ganas. Dios solo le está enseñando el nivel que estamos. El nivel que estamos, que necesitamos que ejercitarnos, a prepararnos, apartarnos, porque les dice, apártense de las cosas de la carne, apartarnos, no te contaminas, porque si te sigues contaminando no vas a poder avanzar, no vas a poder ser vencedor. Y el Señor nos dice a los vencedores en Apocalipsis, a los vencedores, ¿verdad? Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, a los vencedores. Yo voy a terminar ahí, hermano. La palabra de Dios, ¿verdad? You need to overcome in order to be an overcomer. Ocupas vencer para ser un vencedor. ¿Qué tienes que vencer hoy, hermano? ¿Qué tenemos que vencer hoy? Porque Dios me habló a mí y yo creo que nos habla a todos. ¿Qué obstáculo el enemigo, que es mentiroso, que no tiene poder sobre nuestras vidas, al menos que usted lo deje? Y la duda, hermanos, es algo terrible, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que vamos a recibir algo de Él. Es galardonador de los que le buscan. Fíjese, estamos creyendo que Dios es real y cuando acercamos a Él, decía una hermana que nos visita, que cuando ella le pide creyendo que lo que Dios dice es verdad, y le pide y pasan las cosas. Y su fe sigue siendo aumentada porque le sigue creyendo y pasan las cosas que ella no esperaba, le pasan. ¿Por qué? Porque está creyendo en el que nada es imposible, al Dios que nada es imposible, que cuando nos llega el problema, la situación dura, ¿verdad? Entonces hay que creerle más. Y si dura, dice que si dura la profecía, dice la palabra de Dios, por eso Dios cumple lo que nosotros le pedimos. Pídeme y yo te daré, dice la Biblia, ¿eh? Dice que si, aunque la profecía se tardare, espérala, porque va a pasar. Él es un Dios de verdad. Si Él te dice, espéralo, porque va a pasar. Ya sea que Dios te diga, estás pidiendo mal, hijo o hija, pero ¿sabes qué?
Te voy a enseñar que tengo cosas más grandes para ti, mejores que tú pides. Como decía una vez este predicador, yo pedía por una esposa, decía el predicador, y le pedía, yo quiero a esa, y Dios no le dejó esa. Y dice que pues se terminó casando con otra, que Dios sí le puso, y dice que los años pasaron y miró la vida que llevó a la que él quería, que si se hubiera quedado con ella y Dios se lo hubiera concedido, anduviera en el mundo perdido. Pero la mujer con quien él está es un pastor, él, y sirve a Dios, ¿verdad? Entonces cuidado, que no nos desesperemos. Si le pedimos algo a Dios hay que esperarlo, porque va a llegar porque va a llegar, pero te va a dar lo mejor para tu vida, porque Él conoce lo mejor, Él conoce lo que nosotros no vemos hacia adelante. Por eso es bueno confiar en Dios, así como confiaba Abraham. Abraham confiaba en Dios al punto que Dios le llamó mi amigo, porque puedo platicar con él y me hace caso. Decía Dios, ¿y cómo yo le voy a esconder a mi amigo Abraham lo que va a pasar adelante en unos momentos? Y cuando le dijo, se despertó Abraham. Ya me dijiste, amigo, Dios santo, poderoso, te conozco, eres mi amigo, eres misericordioso, eres bondadoso. Si hayan que sea unos 40, ¿destruirías ese lugar? No lo destruía porque era su amigo. Acerquémonos a Dios, conozcamos quién es Dios de veras, para saber en quién confiamos y para confiar en Él totalmente. Pero es práctica, hermanos. No crea que la confianza mía se ha hecho perfecta. No, yo también voy. Y cuando me toca una más dura, digo, Señor, tú me ayudaste de aquella, me vas a ayudar de esta. Y adelante le damos, ¿verdad? Me gozo porque Dios contesta, hermanos. Podemos ver grandes maravillas y prodigios cuando le creemos a Dios. Y entonces podemos entender, mira, el punto que le decimos a Dios, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Y cuando no lo conoces, no puedes decirle I love you, Jesus, no porque sí. Porque no lo sientes, porque no lo has experimentado, porque en verdad no lo conocemos. Porque conocer a alguien es saber todo lo de él, todo lo que a él le gusta, lo que no le gusta, y hacer como a él le gusta, y hacer lo que a él le agrada. Guardar sus mandamientos, dice, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su palabra. Esos son sus mandamientos. Si no lo leemos, ¿cómo los vamos a conocer? Y Él quiere, para que nos acerquemos a Él, conocerlo a Él. Y yo digo, para ya terminar aquí, ¿verdad? Que si algo, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? Él pasó por todo eso, por eso lo estaba diciendo. Hermanos, ¿está listo para eso? ¿Ha pasado eso y lo ha sobrellevado? ¿Lo ha vencido? ¿Usted ya es vencedor, como dice la palabra de Dios, que somos vencedores? Tenemos que vivir como vencedores, hermanos, porque Cristo venció, nosotros somos vencedores. Porque si Dios con nosotros, dice el apóstol Pablo ahí, ¿quién contra nosotros? Si no creemos, no hemos llegado a ese nivel. Si hay algo que nos está parando en esta tarde, que Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo, que el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Para alcanzar estas promesas de Dios, yo lo invito. Vamos a orar por usted si usted necesita oración. Vamos a buscar de Dios. Pasemos al altar. Mire, este altar antes nadie podía llegar. En aquellos tiempos no podían entrar. No, el lugar santo, el lugar santísimo, en figura, ¿verdad? Es figura. No podían llegar. Si ellos podían haber hecho eso, yo creo que corrieran. Ya podemos llegar al altar, ya podemos llegar al lugar santo, se amontanarían que no cabería la gente. Pero nosotros que no conocimos, si no conoces la palabra bien de lo de antes, a veces por eso no apreciamos lo de Dios de hoy, ¿verdad? Y Dios nos ha abierto puertas y medio para que vengan a la presencia de Dios y busquen de Dios, hermanos. Está abierto. No hay gobierno todavía que nos para hacer eso. Hay que aprovechar, porque cuando fue la pandemia deseaban hacer eso, pero ya no podían. Entonces sí deseaban.
Aprovechemos la casa de Dios mientras podemos. Pásenles, hermanos. Vamos a orar por usted. No se vaya sin oración, sin bendición de Dios que está aquí, vida eterna que le ha dado. Pase. Vamos a orar por usted, que la oración nunca es para mal, siempre es para bien, hermanos. Pásenle. Pásenle. El pastor me va a ayudar para orar también. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Vamos a pasar. Gracias, Señor, por tu palabra. Muévete y hazte real, Señor. Tu palabra se haga real. Nosotros somos más que vencedores en Jesucristo que nos salvó. Somos más que vencedores, hermanos. Créanlo, recíbanlo. Somos más que vencedores. Estamos peleando una batalla de fe. La batalla en la fe, hermanos, pero no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Que podamos creerlo en esta tarde y vengamos al trono de la gracia, hallar ese socorro en el oportuno tiempo, hermano, para que pueda Dios obrar y quitar todo obstáculo que está pasando. Levanten su mano ahí, hermanos. Vamos a orar por ustedes, Señor Santo. Muévete, poderoso Dios. Manifiesta tu poder. Que seas tú, Señor Santo, quien obres en cada vida que está en este lugar. Aleluya. Poderoso Dios, santo eres, Señor.